Hola, hoy día vamos a comenzar el módulo número 2 de nuestro workshop sobre gestión de medios digitales para redes sociales. La temática que vamos a trabajar en este módulo desde el área de diseño es sobre los formatos. Vamos a ver la adaptación de formatos que se utilizan normalmente en redes sociales como Instagram, como en Facebook, Twitter y LinkedIn. Para ello vamos a conversar primero sobre el encargo. Cuando nos vemos enfrentados a diseñar una pieza, emitir algún comunicado, promocionar alguna información, tenemos que presentarla, si la vamos a mostrar en distintas redes sociales, tenemos que transformarla en distintos formatos, porque las redes sociales tienen formatos cuadrados, formatos horizontales y formatos verticales. Por lo tanto, en este módulo vamos a ver el traspaso de piezas desde un post, una historia y un mailing. Esos van a ser los formatos principales y los básicos que vamos a revisar en este módulo. Con respecto al post, vamos a comenzar con ese. El post, ya sea de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, siempre tiene una lógica bastante básica que tiene que ver con que lo primordial siempre es la imagen. Y cuando me refiero a imagen, estoy hablando no solamente a fotografía. La fotografía siempre es súper importante, sobre todo en Instagram. Pero al referirme a imágenes, me refiero a que pueden ser fotografías, pueden ser ilustraciones o pueden ser tipografías para ser vistas. Las tipografías para ser vistas son aquellas fuentes, en este caso nosotros deberíamos utilizar las fuentes corporativas, pero son las tipografías que uno utiliza en tamaños muy gigantes, muy grandes, donde los textos son muy cortos, como por ejemplo un gran titular. Las tipografías en ese caso se utilizan cuando no tengo disponible una imagen, una fotografía o una ilustración. Puedo ocupar la función que están cumpliendo la ilustración o la fotografía a través de las tipografías, y por eso se llaman tipografías para ser vistas. Entonces, como hay que priorizar la imagen cuando vamos a trabajar con tipografías o ilustraciones, por ejemplo, siempre uno tiene que priorizar contenidos que sean propios, que sean inéditos, porque puede pasar cuando estoy trabajando con fotografías de banco, por ejemplo, o que son genéricas, puede que mi marca empiece a deshumanizarse un poco, y cuando hablo de marca me refiero a todo lo que involucra, por ejemplo, mi departamento, mi escuela o la facultad completa. Todo eso es la marca. Entonces, como las marcas tienen una personalidad, si yo utilizo elementos que son genéricos, puede que empiece a deshumanizarse un poco. Y también corro el riesgo de que en todo el mar de información que encuentro en las redes sociales, alguien más haya utilizado la misma imagen que yo seleccioné. Por lo tanto, lo ideal siempre son utilizar imágenes, ilustraciones o composiciones tipográficas que sean propias. Los usuarios siempre están buscando la información muy veloz, pero tiene que tener calidad, tiene que tener valor para ellos. Para cada posteo, para que tenemos que considerar, como he mencionado adelante, que dentro de todas las redes hay mucha información circulando durante todo el tiempo. Entonces el post que yo haga tiene que competir con toda esta enorme información visual. Hay información de muy buena calidad, otra de no tan buena calidad, pero entre toda esa información visual va a aparecer mi post. Por lo tanto, para que sea exitoso, tiene que destacar. Y para que logre posicionarse, voy a tener que, a través de la gráfica que yo desarrolle, voy a tener que lograr que sea comentado, que sea cliqueado o que sea compartido, dependiendo de la red en la que esté. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre las historias. Las historias ahora están en Instagram, también están en Facebook, y tienen una lógica bastante similar al post en cuanto a la velocidad, porque tenemos que considerar que una historia dura solamente 15 segundos. Por tanto, la información igual tiene que verse de manera rápida. Eso no quiere decir que no sea atractiva. Y las historias son un súper buen formato como para anunciar eventos, para mostrar cosas distintas, así como sorpresas, hacer videos cortos, ese tipo de cosas. Y también tiene la particularidad de que la historia puede presentar mi marca o la imagen que yo tengo normalmente en mi feed, en mis posts. La puedo desordenar un poco, la puedo hacer un poco más dinámica o un poco más divertida en la historia, porque tiene la tónica como para cambiar un poco el tono de comunicación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde yo construí 3 formatos: un mailing, una historia y un post. Y lo que quiero que ustedes vean en estos soportes es cómo se organizó la información, ¿ya? Vamos a visualizar primero el post, que es este.
Y recién hablábamos de que en un post es muy importante la imagen. En este post se diseñó un formato con muy poca información, porque la información, como comentábamos, también tiene que ser súper precisa y concisa. Tiene como protagonista una fotografía. Y esa fotografía, como es el punto o el elemento jerárquico, recuerden los elementos de la composición que vimos en el módulo anterior, esta fotografía se transforma en el elemento jerárquico y como es el punto de atención central, quiero conectarlo directo con la información en texto que es más relevante dentro del post, que en este caso sería el título o la actividad que se va a realizar. Dice charla Tatiana Sardá. Entonces, de hecho, tienen una superposición. Tengo la fotografía, luego superpongo el texto y genero un solo punto visual ahí. Y luego de eso, como todo esta composición entre la fotografía y el texto se transforman en un elemento unitario grande, que es el punto jerárquico, luego de eso está subordinado a ese punto, está el resto de la información, que es lo que ven ustedes acá, de la ubicación, la hora, y siempre tengo que tener presente aquellos elementos de identidad que me van a representar o aquellas marcas que me están ayudando a realizar la actividad en este caso. Entonces yo comencé diseñando el post, que es el formato cuadrado. Teniendo conciencia de que un post se ve de una sola vez, se ve de una forma súper veloz, esa misma lógica ahora la tengo que traspasar a la historia. Y en la historia tengo otras condicionantes. El formato, para empezar, no es el mismo. Es un formato oblongo, quiere decir vertical. Y en este formato vertical tengo dos espacios que nunca voy a poder ocupar, que es esta zona y la zona de acá abajo. Porque Instagram siempre va a superponer su información encima, va a poner mi foto de perfil y abajo va a poner una ventana donde yo puedo mandar reacciones. Por lo tanto, si yo decido poner gráfica en esta zona o en esta zona, Instagram la va a tapar y no va a tener ningún sentido que yo la utilice ahí porque los usuarios no la van a poder ver. Entonces, ¿cuál es la lógica que yo utilicé para transformar este post a una historia? Que ese punto jerárquico que yo les decía que era esta gran unidad formada por una fotografía y un texto, lo mantuve siempre como el elemento principal, obviamente, de nuevo. En la fotografía, en este caso ya no hay una superposición porque el formato me permite separar un poco más las cosas, dejar un poco de aire entre medio. Los aires son esos espacios vacíos con respecto a información que permiten que yo pueda visualizar la pieza sin que se vea saturada, sin que me abrume con mucha información. Entonces, como la pieza es más larga, me permite dejar unos espacios entre medio. Y luego de esto puedo revisar nuevamente como en el post donde está la información específica del lugar, la hora y nuevamente remato con mis elementos de identidad o aquellas marcas que me están colaborando en este evento. Después tengo diseñado acá un mailing y el mailing tiene otra lógica. Vamos a revisar primero acá cuál es el sentido que tiene un mailing versus un post y una historia. El mailing es un soporte que también debemos considerar cuando estamos haciendo campañas de promoción, de difusión, pero esto se manda a través de correo electrónico, por lo tanto hay una manera diferente de visualizar el mailing. El mailing siempre se va a ver desde arriba hacia abajo porque la plataforma que me lo presenta no permite otra manera de visualización, siempre es desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, ante esa realidad de que siempre lo voy a ver de esa manera y no voy a ver la pieza completa probablemente de una sola vez como pasa con el post y como pasa con la historia, tengo que enfocar toda la atención en la cabecera, o sea, en la zona superior. Porque dependiendo de la longitud que tenga mi mailing, puede que yo vea solamente un trocito al abrir el correo y en ese trocito, que va a estar siempre arriba, tengo que poner información súper relevante y tengo que poner una gráfica muy atractiva para lograr que el usuario quiera seguir leyendo hacia abajo. Luego de que ya creé esta cabecera atractiva, viene el cuerpo en donde puedo bajar el nivel de impacto visual para que el usuario pueda leer con calma, pueda informarse bien sobre lo que dice. Y en ese espacio siempre tengo que considerar, sobre todo cuando tengo alguna información muy larga, textos muy largos, tengo que considerar poner alguna fotografía o integrar aires, porque de esa manera voy a romper el bloque de texto que puede ser muy largo y le voy a dar mucha más facilidad al usuario para que empiece a digerir la información. Porque como decía antes, el aire permite liberar un poco esta especie como de saturación que se produce a veces con mucha información y eso hace que la pieza sea mucho más atractiva y fácil de visualizar. Y lo mismo pasa con las imágenes porque van quebrando esa densidad que de repente genera un bloque de texto.
Luego de determinar el cuerpo, paso a la zona de abajo o el footer o el remate de mi mailing, en donde puedo volver a crear impacto visual. De esta manera vuelvo la pieza mucho más dinámica, porque sería impacto, bajo el impacto y subo el impacto. Tengo 3 tiempos o 3 golpes o distintos ritmos visuales para recorrer mi mailing. Y nunca debo olvidar que al rematar mi mailing tengo que poner siempre los elementos de identidad que me estén representando. Entonces, una vez que ya vimos esto, tenemos que considerar otro elemento más, que un mailing siempre tiene que verse de manera responsiva. Esto quiere decir que tiene que visualizarse bien en el computador como en el celular. Para lograr esto, lo más fácil o el formato óptimo es trabajar siempre con 700 píxeles de ancho. El largo que yo le dé a mi mailing puede ser libre, tampoco puede ser algo exageradamente largo, porque es probable que el usuario nunca llegue hasta el final, pero si me rijo por los 700 píxeles de ancho, voy a poder visualizarlo bien tanto en el computador como en el teléfono. Por tanto, como ya revisamos cuáles son las características que tiene un mailing versus un post o una historia, podemos volver a la lámina en donde estábamos analizando el traspaso de una información a otra. Y esta pieza que está aquí es la que corresponde al mailing. Y si ustedes se dan cuenta, yo comenté que en el mailing, como se visualiza de arriba hacia abajo, es arriba o en la cabecera donde tiene que estar la información más relevante. Yo puse, en este caso, la foto la puse en una zona desde el centro hacia arriba, porque una fotografía tiene una velocidad de lectura mucho más rápida que el texto, es inmediata. El texto uno lo mira y después lo lee. Y con la fotografía basta con mirar solamente para poder al tiro comprender el contenido. Entonces puse la imagen en la zona central hacia arriba y conectada a la fotografía puse el titular, que en las otras piezas las tenía abajo, porque la otra pieza la puedo ver de un solo golpe visual, en cambio acá tengo que ir viéndolo por partes. Entonces, aquello que habla directamente de lo que se está tratando el mailing en general, lo puse en la zona superior. Más abajo puse la información complementaria, que es donde yo les comento que uno puede bajar un poco el impacto visual. Y finalmente está el remate, en donde puse mis elementos de identidad, y en este caso algunas marcas que lo acompañan para la realización de este evento en particular. Bien, vamos a ver otro ejemplo de transformación de post a transformación de mailing, donde vamos a ir viendo también estas distintas lógicas que tienen de uso dentro de la red y de visualización cada uno, para que ustedes entiendan cómo tienen que ingresar o diseñar el contenido para cada cual. En este caso, en el lado derecho acá tenemos un mailing. Este mailing tiene mucha más información que el anterior y también se cumple la misma lógica. Una cabecera atractiva que me habla puntualmente de qué se trata la actividad que se está promocionando a través de correo electrónico. Luego viene el cuerpo, como comentaba delante, donde baja un poco la intensidad visual, y en este caso, si ustedes se fijan, pasa justamente lo que comentaba cuando hay mucho texto que poner, que se incorporó aire aquí, aire acá y aire acá, para evitar esa saturación de texto, para evitar la mancha negra de texto, esa densidad. Se generaron distintas columnas de texto para poder, entre medio de ellas, ingresar aires. De esta manera hago mucho más liviana la pieza y es mucho más amigable, invita más a la lectura. Luego viene otro golpe visual grande, en donde en este caso se incorporaron imágenes con algunas descripciones. Y finalmente viene el remate. Y en el remate se hizo una especie de abstracción de esto que está acá arriba, que era el elemento que está representando esta actividad. Se hizo una abstracción aquí abajo. Este mailing es mucho más largo que el anterior, pero nuevamente cumple con la condición de los 700 píxeles de ancho, porque de esa forma se puede ver perfectamente en el teléfono y también se ve en el computador. Toda esta información, que es bastante larga, a su vez había que ingresarla o diseñarla en un post, y resulta que en un formato cuadrado que solamente mide 1080 por 1080 no me cabe toda esta enorme cantidad de información. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Cuando tengo que hacer un post poniendo mucha información, tengo que transformarlo en un carrusel. Esto quiere decir que son varias láminas cuadradas que se ponen una tras otra como galería de fotos dentro de la publicación. ¿Qué es lo que hice yo?
Como les comentaba, en un post la información tiene que ser corta, tiene que ser de valor y tiene que ser súper concisa. Entonces, la primera lámina del post es nuevamente este elemento representativo de la actividad, que son los talleres de arte y cultura, en donde dice claramente qué es lo que es. Luego de eso viene toda la información de texto, que es larga, en una sola lámina, pero nuevamente incorporando estos aires para hacerla un poco más liviana, para que no agote al usuario de tanto leer. Pero luego de eso vienen solamente imágenes, imágenes, imágenes. Aquí tienen 4 láminas de imágenes con una breve descripción, porque cada lámina en este caso, cada fotografía en este caso está representando un taller en particular. Por eso tiene un espacio en donde también se puede escribir texto. Y finalmente viene el remate, donde vuelvo a poner aquí el elemento de identidad que está representando la actividad y algunos datos de contacto. Por lo tanto, es súper importante que cuando yo me enfrente a la creación de una pieza en donde tengo mucha información que poner, tenga claro cuáles son los soportes de las redes sociales que voy a utilizar. Es necesario que los ocupe todos, voy a usar solamente algunos, y los que yo seleccione tengo que tener claro cómo funcionan, porque de esa manera voy a saber cuánta información poner en cada uno, a cuál le voy a tener que restar información y en cuál voy a poner la información completa. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuáles son los formatos en medidas que utiliza cada red social. Esto lo vamos a ver rapidito, porque yo les voy a dejar en el Drive que estamos compartiendo esta información para que ustedes puedan después con calma poder practicar en cada formato. Aquí tienen especificado cuánto mide cada tipo de publicación. En el caso de Instagram, la principal es esta, la de 1080 x 1080, y la de las historias, que mide 1080 x 1920. Esas son como las más utilizadas. Luego tenemos los formatos de Facebook, en donde también se puede utilizar la imagen cuadrada que yo diseñé en Instagram, la puedo replicar también en Facebook, pero Facebook igual tiene sus formatos particulares, los cuales podría ir trabajando de forma diferenciada, porque ustedes tienen que considerar que Facebook es una plataforma para compartir contenido. Por lo tanto, quizás la información que yo ponga en en Facebook puede tener un poquitín más de contenido o información que la de Instagram, que está basada más en imágenes, ¿ya? Acá tenemos los formatos para Twitter, que también soporta la imagen cuadrada de 1080 x 1080, pero también tiene sus propios formatos. Y finalmente tenemos las medidas que podrían utilizar ustedes en las cabeceras de por ejemplo, de YouTube acá, y si quisieran crear algún video, cuáles serían las medidas para cada video. Esto lo pueden revisar, como les digo, ustedes después con calma, para que vayan practicando cómo transformar una información en distintos formatos. Y para cerrar el módulo, les quiero dejar una actividad final en donde les propongo lo siguiente: que organicen un contenido que requieran difundir en las redes sociales, pero antes de hacerlo, piensen a través de qué plataformas van a hacer la difusión. A lo mejor es necesario hacerlo en todas las plataformas, a lo mejor solo en algunas, o a lo mejor voy a poner información diferenciada en todas las plataformas, no voy a poner exactamente lo mismo en cada una. Entonces la idea es que ustedes creen las piezas gráficas comenzando por aquella que admita más información. Generalmente la que soporta más información es el mailing, por lo tanto yo les sugiero que si van a utilizar un mailing, lo primero que diseñen sea esa pieza. Entonces, una vez que tengan el mailing completo, pueden decidir cuáles informaciones voy a ir restando para crear un post, porque el post necesariamente tiene que ser corto y veloz. En caso que sea muy necesario poner mucha información, podría ir replicando la información que está en el mailing, pero a modo de carrusel. Si no, puedo reducir la información y ponerla en un solo post. Y qué informaciones voy a eliminar también de este mailing para poder transformarlo en una historia de Instagram. Yo les recomiendo siempre que antes de comenzar a diseñar cualquier pieza para cualquier tipo de soporte, tengan el contenido ya listo, o sea, tengan claro cuál es el texto que tienen que utilizar, cuál es la fotografía e ilustración o la imagen que sea que tengan que utilizar, tener todo ese material listo, porque enfrentarse al plano en blanco, sin saber tampoco, sin tener mucha claridad sobre el contenido que yo voy a poner en él, es de repente un poco abrumador. Entonces lo más fácil es tener el contenido, posicionarlo cerca de mi pieza, y de esa manera puedo empezar a bocetear a mano si ustedes quieren. Si se les facilita más en el computador, lo hacen de forma digital, pero ya puedo empezar a organizar los contenidos, porque ya sé cuánto espacio necesito
para poner texto porque el texto es corto o es largo, si tengo muchas imágenes que incorporar, ya me voy haciendo una idea de cómo puedo organizar el contenido una vez que lo veo. Así que esa es mi sugerencia. Y una vez que hayan creado ya todas sus piezas, las publican. Y luego nos pueden comentar cómo les fue con el posicionamiento, cuántas visitas tuvieron, si les pusieron like, si no, qué tan exitosas fueron sus piezas. Y con eso terminamos el módulo número 2 y nos vemos próximamente en el módulo 3. Vamos a hablar sobre identidad.